amigos, hoy vamos a estar hablando de 5 cosas importantes que necesitas saber antes de aplicar en una universidad de los Estados Unidos. Punto número 1 sería no dejar todo para última hora. Quizás pueda sonar un poco lógico, pero yo siento que es un proceso un poco tedioso y largo, entonces yo recomendaría que todo lo que necesites o puedas saber o todos los documentos los tengas preparados desde antes y los empieces a preparar al menos con un año de anticipación, porque sí hay veces que se te junta todo y es un poco estresante. Punto número 2 que necesitas saber sería que las escuelas que pertenecen a universidades siempre van a tener más dinero que los conservatorios privados. Normalmente las universidades reciben dinero del gobierno, o ya cuando son universidades más grandes, si son privadas, ya tienen más recursos para dar becas que los conservatorios que son pequeños, que normalmente se mantienen a base de lo que pagan los estudiantes. Entonces, a la hora de buscar universidades, les recomendaría que chequen eso. Yo creo que es un buen punto saber que no siempre los conservatorios chiquitos tienen dinero para darles becas. Punto número 3 sería en cuanto al inglés. Todo lo que refiere al TOEFL o el IELTS son los exámenes que requieren las universidades de aquí como prueba de que podemos entender, hablar, escribir el inglés. Entonces, no se sienten muy bien con el inglés, yo les recomendaría que ya empiecen a estudiar, que busquen un maestro, una escuela y que hagan el examen con anticipación, ya que eso le daría tiempo a que si no se alcanzaron el mínimo que le pide la escuela, lo puedan volver a repetir. Normalmente las universidades piden el TOEFL generalmente, pero también hay otras universidades que aceptan el IELTS. Eso ya dependería de a dónde quieras aplicar y también pues de cómo tú te sientas al respecto con los dos exámenes, y ya ustedes pueden decidir. Punto número 4 sería becas y ayudas. Necesitan saber que probablemente la beca con más dinero que le puedan dar a una universidad sería la beca de mérito, que es dependiendo de cómo les fue a ustedes en la audición. También las universidades tienen otros tipos de becas un poco más, quizás más chiquitos, con menos porcentaje de dinero, y ya eso sería más específico de cada universidad. Ustedes se tendrían que meter a la página y ahí ver los requisitos que tienen que tener para aplicar para estas otras becas. También tengo el ejemplo de una amiga que es de México y que el gobierno mexicano la ayudó con su pago de beca aquí en la universidad. Entonces yo creo que ustedes deberían, dependiendo de su país, averiguar qué tipo de ayudas tiene el gobierno para aspirantes a estudiar fuera del país. Y el punto número 5 sería que tienen que saber que es una inversión. En realidad todo depende de su situación económica, pero cuando vas a aplicar aquí en una universidad tienes que viajar, tienes que pagar hospedaje, comida, tienes que pagar también los exámenes, que por ejemplo el TOEFL cuesta $195 aquí, y entonces yo recomendaría que tomaras una clase con el maestro antes de la audición, y así podría el maestro ver cómo tú trabajas con él y también tú evaluar al maestro, porque muchas veces uno idealiza a un maestro y entonces cuando tomas una clase con él no te gustó, o simplemente no es tu estilo, o no crees que te va a ayudar. Entonces uno tiene que ser muy consciente de esto. Creo que es muy importante. No siempre porque la universidad sea muy de renombre significa que el maestro sea para ti. Entonces es importante tomar una clase con el maestro antes de aplicar a la universidad, y entonces eso implicaría también, si vas a viajar antes, pues el viaje, todo esto referente a los viáticos, y pues la clase con el maestro, que normalmente está en un rango entre $100 y $200-250 dependiendo del maestro. Entonces yo creo que es importante saber que todo este proceso requiere un colchón económico, y que creo que es importante empezarlo a construir desde antes, y como el punto número 1, no dejar todo para última hora. Bueno, espero que les haya servido de ayuda. Cualquier pregunta o comentario o sugerencia los pueden dejar aquí abajo, y también tengo Facebook e Instagram. Y bueno, nos vemos la semana que viene.